Y sucedió después de estas cosas. En el corazón oscuro de un pueblo que se sentía olvidado, la duda era un veneno más letal que cualquier espada. Sus murallas yacían derribadas y la memoria de la gloria de David y la promesa de Abraham se desvanecían como el humo del sacrificio extinguido. ¿Dónde estaba aquel Dios de los milagros que había dividido el mar, que había doblegado a imperios? El lamento era un murmullo constante: el Señor nos ha abandonado. Pero lo que no sabían es que Dios nunca abandona. Él estaba tejiendo una victoria tan inmensa, tan evidente, que no solo los devolvería a su tierra, sino que obligaría a todas las naciones a reconocer un poder que no era humano. El Salmo 97 es un himno profético y un grito de guerra que revela un secreto: que la fuerza de Israel no reside en sus ejércitos, sino en una verdad inquebrantable. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. ¿Estás listo para descubrir cómo la diestra de Dios defendió a su pueblo en el momento de mayor desesperación, convirtiendo la humillación en un canto nuevo para toda la tierra? Y fue que el tiempo se detuvo para el pueblo de Judá, no con la rapidez de un rayo, sino con la lentitud agónica de la desesperanza. Había pasado más de medio siglo desde que las gloriosas murallas de Jerusalén, la ciudad santa, cayeron bajo el martillo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, alrededor del año 586 a.C. Ahora, a orillas del Éufrates, la vida era un lamento. No eran esclavos en cadenas, sino prisioneros de una memoria, exiliados de la única tierra que les había prometido descanso. Observaban los vastos y ajenos cielos de Mesopotamia y no veían las estrellas que guiaron a sus padres. Solo sentían el peso de la culpa y la pregunta silenciada: ¿dónde está nuestro Dios? La ciudad de Sión, el corazón del mundo, era ahora un montón de escombros. El gran templo, aquel monumento a la presencia de Dios en la tierra, se había convertido en ceniza, humo y polvo. Para los hijos de Israel, el exilio no era solo una prueba territorial, era una crisis de fe. Habían cantado durante siglos que el Señor era su roca, su fortaleza, su castillo inexpugnable, pero si la fortaleza había caído, ¿significaba que el Señor mismo había sido vencido? En el corazón de la liturgia, sin embargo, permanecía un eco que se negaba a morir. Un recuerdo de la antigua promesa que susurraba que el poder de Dios se manifestaba no solo en la paz, sino en la victoria total sobre lo imposible. Una profecía que afirmaba que, aún en el olvido, el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Pero ¿cómo honrar esa lealtad cuando todo a su alrededor gritaba abandono? La realidad del exilio babilónico era un muro pesado que sofocaba el recuerdo de la gloria. La duda, antes un susurro, se convirtió en la atmósfera respirada por el pueblo disperso. Bajo la sombra de los grandes sigurats paganos, se cuestionaban por qué el Dios que había dividido el Mar Rojo los había abandonado ante un imperio despiadado. ¿Dónde estaba aquella diestra poderosa de la que hablaban los viejos pergaminos? La fe de Israel se sostenía en la memoria, pero esa memoria era frágil. Habían olvidado que la victoria del Señor no dependía de su propia fuerza, sino de su inquebrantable pacto de lealtad. Lo que veían era el castigo, el resultado de su propia infidelidad. Fue en este punto de máxima humillación que el recuerdo de una historia anterior comenzó a filtrarse. Una historia de un rey asirio, Sennacherib, cuyo orgullo fue roto no por un ejército humano, sino por la intervención directa de lo alto. Se recordaban los días del justo rey Ezequías, un tiempo en el que Asiria, el imperio que había devorado nación tras nación, había llegado hasta las puertas de Jerusalén. La desesperación de aquella época era idéntica a la que sentían ahora en Babilonia. Este recuerdo era una pequeña llama.
En el momento en que la fuerza humana había desaparecido por completo, era cuando la victoria de Dios se manifestaba. Solo quedaba un camino: clamar, no por la propia salvación, sino por la lealtad al nombre del Señor. Pero, ¿sería suficiente la historia de una victoria pasada para encender la esperanza en el presente oscuro y silencioso? ¿Podría el eco de una antigua liberación resonar en el corazón de un pueblo ya resignado a la derrota? La escena se transporta al pasado, a los días del rey Ezequías de Judá, cuando el orgullo de Asiria era la sombra que cubría toda la tierra prometida. El recuerdo de aquel asedio se alzaba con una claridad punzante. El ejército asirio de Sennacherib era vasto e invencible, un mar de lanzas y carros que había devorado nación tras nación. Habían llegado hasta las puertas mismas de Jerusalén. Desde los muros, el pueblo escuchaba las mofas y los gritos de burla de los enviados asirios, quienes desafiaban no solo a Ezequías, sino al Dios que supuestamente lo protegía. El mensaje era devastador. ¿Crees que tu Dios te salvará? Ninguno de los dioses de estas tierras ha podido librar a sus pueblos de mi mano, mucho menos el tuyo. Esta humillación era el preludio a la manifestación divina. Ezequías, un hombre justo pero temeroso, agotó todos sus recursos humanos y en el momento de la derrota total hizo lo único que un hombre podía hacer: se puso de rodillas, tomó las cartas de burla de Sennacherib y las extendió ante el altar de Dios, clamando no por su propia salvación, sino por la lealtad al nombre de Dios. Y fue entonces que irrumpió la palabra. El profeta Isaías no llevó espadas ni ejércitos de refuerzo, llevó una promesa absoluta. El Señor ha dicho que el rey asirio no entrará en esta ciudad, no disparará una flecha contra ella, ni levantará un terraplén contra ella. Por el camino que vino, por ese mismo volverá. Era una promesa contra un ejército de 185,000 guerreros listos para el asalto final. La fe del pueblo flaqueaba. ¿Cómo se cumpliría tal palabra? La noche cayó sobre Jerusalén, una noche de silencio tan profundo que el único sonido era el golpeteo de los corazones aterrorizados dentro de los muros. Afuera, el campamento asirio era una bestia dormida, lista para devorar la ciudad al amanecer. Pero esa bestia, según la profecía, no despertaría. ¿Qué poder, más allá de toda estrategia humana, se movería en la oscuridad para cumplir la palabra del profeta y demostrar la lealtad del Señor? La fe de Ezequías y la profecía de Isaías se enfrentaron a un ejército invencible. La noche de terror se hizo infinita, y el silencio de Jerusalén era el eco de una oración desesperada. Afuera, el campamento asirio permanecía inmóvil. Un monstruo dormido que prometía destrucción total al primer rayo de sol. Pero la bestia no despertaría. Al amanecer, la luz dorada del sol se filtró sobre los muros. Los centinelas, agotados y esperando el sonido de las trompetas de asalto, se atrevieron a mirar hacia el valle. Lo que encontraron no era el caos de la batalla, sino un silencio antinatural, más profundo que el de la noche. Lo que vieron fue la manifestación más pura de la intervención divina. Dios no levantó una tormenta de fuego, ni hizo que la tierra se abriera. No usó la fuerza de los hombres, usó la suya. Un solo ángel del Señor había pasado por el campamento asirio. Cuando el sol se levantó por completo, el campo de Sennacherib era un cementerio. Más de 185,000 de los guerreros más feroces de la tierra yacían muertos. De forma instantánea, sin que una sola espada israelita se desenvainara. El horror y la majestad llenaron el aire. La victoria fue total y sobrenatural. No se necesitó estrategia humana ni fuerza militar. Fue la diestra de Dios la que luchó. Y a través de ese acto, el Señor había demostrado su amor y su lealtad en el momento en que menos lo merecían y más lo necesitaban. La verdad del Salmo se cumplía en su poder más puro. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El rey asirio humillado tuvo que huir de regreso a Nínive, abandonando su conquista. Pero el milagro acababa de comenzar. ¿Cómo podría un evento tan inmenso quedar solo entre los muros de Jerusalén? ¿Cómo reaccionarían las naciones paganas ante un poder que superaba a todos sus ídolos?
La magnitud de aquella liberación fue la respuesta del Señor a la burla de los impíos. No era suficiente que solo Israel supiera. El mundo debía saberlo. Y el Salmo 97 lo había profetizado. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. La noticia de la aniquilación asiria se propagó como un incendio indomable, viajando más rápido que cualquier mensajero humano. El poderoso ejército que había sometido a Egipto, a Babilonia y a todo el Levante había sido derrotado, no por una coalición de reyes, sino por un poder invisible e incomprensible. Los pueblos vecinos, aquellos que antes se habían mofado del Dios de Israel, ahora temblaban. Ante sus ojos, el fracaso no era de Jerusalén, sino de sus propios ídolos de piedra y arcilla, incapaces de enfrentarse al juez de la tierra. El propio rey Sennacherib, humillado, tuvo que huir de regreso a su capital, Nínive, un hombre quebrado no por la batalla, sino por el terror. Más tarde, su caída fue el testimonio final para todos los reinos. El que había desafiado al cielo fue asesinado por sus propios hijos mientras adoraba a uno de sus dioses paganos. De esta manera, la victoria trascendió la mera salvación territorial. Fue la prueba irrefutable de que a pesar de las faltas de Israel y su infidelidad, Dios siempre honra su pacto. Él había revelado su justicia al mundo, confirmando que, una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La lealtad de Dios había sido probada ante todas las naciones. Y el eco de esa proeza debía ser la esperanza de aquellos que ahora vivían en el exilio babilónico. ¿Cómo aplicar esta verdad del pasado a la desesperación presente? ¿Y qué cambio era necesario en el corazón del pueblo para que esa liberación se convirtiera en una realidad actual? El recuerdo de la liberación de Jerusalén bajo Ezequías era más que historia antigua. Era una declaración eterna sobre la inmutable naturaleza de Dios. Para el pueblo de Israel en el exilio babilónico, rodeado de ruinas y dioses falsos, la tentación era creer que el Señor estaba dormido o que su amor dependía de la miserable situación en que se encontraban. Sin embargo, la historia de Sennacherib demostraba que el amor de Dios no dependía de la fidelidad de Israel, sino de la lealtad que él se había jurado a sí mismo. Dios sabía que su pueblo iba a fallar, y por ello, su poder se reservaba para actuar de manera radical y sorprendente en el momento justo para defender su nombre y su promesa. El exilio mismo no era el final, sino un puente hacia una nueva gloria. Aunque el pueblo se preguntara cómo cantar un canto nuevo cuando no tenía voz, la victoria ya estaba en camino, pues el Señor ya estaba moviendo los corazones de reyes y los designios de imperios para que pudieran regresar. La lealtad de Dios era la única ancla en la tormenta, y su naturaleza inmutable garantizaba su fidelidad hoy tal como lo había sido en el pasado. La liberación de la opresión babilónica no nacería de las ruinas que los rodeaban, sino de la fe que el pueblo decidiera tener en ese preciso instante. Dios ya había cumplido su parte al demostrar su amor. Ahora, su pueblo debía dejar de ver el exilio como un final y empezar a verlo como la antesala de la nueva gloria. La victoria se celebraba por fe, antes de que se manifestara. Pero, ¿quién daría el primer paso para transformar la duda en aclamación? ¿Y cómo estallaría el silencio del destierro en un verdadero canto nuevo? Aquel día, la duda se rompió en el corazón del pueblo. Los hijos de Israel se levantaron no como exiliados amargados por la derrota, sino como testigos de la fidelidad inquebrantable de Dios. Miraron las ruinas que los rodeaban en Babilonia y comprendieron la verdad del Salmo. La lealtad de Dios no era solo historia, era la garantía de su futuro. Habían recordado que la tierra entera había contemplado la victoria de su Dios. Ahora les tocaba a ellos anunciarla ahí, en el lugar de su exilio, antes de regresar a casa.
Un murmullo comenzó a alzarse en el campamento, una proclamación que resonó sobre las chozas y los muros de Babilonia. Entonaron con todas sus fuerzas la verdad que habían aprendido de sus mayores. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. La gente, atónita al principio, comenzó a unirse. El sonido era áspero, desafinado y lleno de dolor, pero era un sonido de fe renovada. Ancianos que recordaban los días de gloria y jóvenes que ahora miraban hacia un futuro, se unieron al júbilo. Era un canto que rompía las cadenas invisibles de la desesperación. El Salmo 97 había despertado, no como una lectura, sino como una realidad. Mientras los israelitas cantaban, ya no estaban en el exilio, estaban aclamando al Señor, tal como el Salmo terminaba. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Habían entendido que la verdadera victoria no era solo la liberación física, sino el momento en que el pueblo decide, por fe, celebrar que el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad, una verdad que siempre había estado esperando ser cantada. La historia de la increíble fidelidad de Dios al librar a Jerusalén nos recuerda una verdad fundamental para nuestra propia vida. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad, y esa promesa es eterna. En medio de nuestros propios exilios personales, cuando las dudas son como los ejércitos de Sennacherib, recordamos que la victoria no depende de nuestra fuerza, sino de la diestra de Dios. Él no nos pide que luchemos la batalla, nos pide que elevemos un canto nuevo, un canto de fe y gratitud incluso antes de que la liberación se manifieste. La lealtad de Dios es la única ancla en la tormenta. Si Él fue fiel en el pasado, su naturaleza inmutable garantiza su fidelidad hoy. Nuestra respuesta no debe ser la duda, sino la aclamación gozosa, porque su amor ya ha conquistado el mundo. ¿Cuál es el canto nuevo que el Señor te está invitando a entonar hoy en medio de tu desafío? Déjanos un comentario y comparte tu testimonio. Si esta historia encendió una nueva esperanza en tu corazón, por favor déjanos un me gusta para que el mensaje de la lealtad de Dios llegue a más personas. Suscríbete a nuestro canal para no perderte estos relatos bíblicos transformadores y comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de la fidelidad del Señor. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la palabra. Que el júbilo del Salmo 97 sea tu fuerza. ¡Nos vemos!